En este video hablaremos sobre la correcta manipulación de alimentos, cómo manipularlos, sus enfermedades y qué no deberíamos hacer. Sigue viendo el video para aprender más sobre ello. A continuación, les mostraré sobre la agricultura y la ganadería. Bueno, ustedes se preguntarán, ¿por qué hablar de agricultura? ¿Por qué hablar de ganadería? A continuación les va su explicación. Verán, la agricultura y la ganadería es el inicio de la etapa de los alimentos. ¿Qué significa esto? Significa que esta es la primera manipulación de estos alimentos. Como ya dije, sean de origen cárnico o sean de origen vegetal, como lo pueden ser las vacas, los cerdos, las gallinas, peces, aves, entre otros. De origen vegetal podemos encontrar muchas cosas como a continuación los vemos ahí, los tomates, las mazorcas o las zanahorias. ¿Qué pasa con ello? Bueno, a continuación les explicaré. Si estos animales no son cuidados o tratados de la manera correcta, pueden tener enfermedades, virus, parásitos que terminan en consumo de nosotros. Como a continuación ven que hay animales infectados. Esto puede ser provocado por una mala alimentación, por eso deben ser alimentados de una manera correcta. Tienen que tener una dieta saludable. Y respecto a las plantas o productos de origen vegetal, estos no deben ser aplicados con insecticidas demasiados fuertes, ya que esto puede provocar un daño en la planta. También debemos evitar contaminar a los animales y a nuestros cultivos con agua que no sea potable, ya que esto nos puede provocar distintas bacterias como la salmonela, parásitos, virus y enfermedades estomacales. Dicho esto, debemos evitar que nuestro ganado y nuestro cultivo estén infestados de enfermedades o bacterias que sean altamente peligrosas para nuestra salud, ya que, como ustedes sabrán, todo termina en nuestro estómago. Por eso es súper importante el consumo de agua potable, un agua limpia y bastante saludable, como para nuestras plantas, cultivos, frutas, vegetales, animales y nuestros peces. Bueno, siguiendo con el tema, ustedes saben que distintos productos de origen vegetal y origen animal llegan al consumo humano. Entre muchos de estos están elementos frutales como las bananas, sandías, frutas, elementos que son de animales como pueden ser los quesos, la leche o incluso, no olviden, la leche también se puede derivar de distintas plantas como las almendras. Elementos cárnicos como el pollo, el pescado y, como no, carne de cerdo. Por eso, chicos, es importante una correcta manipulación de los alimentos, ya que si todo lo que acabo de decir no es tratado de manera adecuada, como dije antes, aguas sucias, no alimentar a los animales de manera correcta, usar demasiados insecticidas, pueden dañar a nuestros animales o nuestras plantas, provocando distintas enfermedades. Y todo esto terminará contaminado, ya sea o no directamente del animal o de la planta. A continuación hablaremos de el transporte seguro para los alimentos.
Bueno, ustedes se preguntarán por qué hablar del transporte de alimentos. Les explicaré a continuación. El transporte de alimentos es súper esencial en su etapa, ya que acá es cuando los alimentos son transportados hacia restaurantes o mercados. En este caso requieren cumplir algunos parámetros que se los enseñaré en este video. Primero que todo, si el transporte va a transportar elementos de origen animal, de origen cárnico o lácteos, requiere estar a una temperatura de menos 20 grados Celsius a los 4 grados Celsius. Bastante fría, ¿no creen? Entonces, algunos elementos de estos pueden ser como la leche, el yogur, la avena, el queso, helados, cremas chantilly, entre otros elementos. Y de origen animal se los mostraré a continuación. De origen animal tenemos pescados, carnes de cerdo, carne de res, carnes de vaca, aves, pollos y nada más. Todos estos alimentos que les enseñé a continuación requieren de tener una temperatura bastante importante, como se los expliqué anteriormente. Estos transportes también son encargados de llevar, sean frutas o también pueden llevar vegetales. Estos elementos, como están acá, deben estar muy bien empacados para que no lleguen lastimados o magullados. Dicho todo esto, su transporte es bastante elemental en su seguridad para que llegue sano a los mercados o restaurantes para que nosotros los consumamos de manera segura, ya que si ninguna de estos parámetros que dije anteriormente se cumple, tiene un gran riesgo en el transporte de estos alimentos, ya que pueden proliferarse bacterias de manera abundante en los alimentos que llegarán al consumo humano. Y dicho esto, no tiene que pasar. Por eso es bastante importante seguir las normas de seguridad. A continuación hablaremos sobre el lavado de manos. Bueno, el lavado de manos es bastante importante, ya que si alguien con las manos contaminadas o sucias tocan algún alimento y deciden dejarlo con otros alimentos que están cerca, corre un gran riesgo. ¿Por qué? Les explicaré. Si las manos tocan ya sean vegetales, frutas o elementos cárnicos, provocará que este alimento tocado, el cual fue la sandía, se infecte de bacterias, virus o parásitos, y junto a ello hará que la infección se propague por todos los alimentos, ya sean, como dije anteriormente, cárnicos o vegetales. Dicho esto, evitarás que bacterias, virus y parásitos contaminen tus vegetales, frutas o productos cárnicos. Así tendrás una alimentación muy saludable y rica en proteínas. A continuación, les explicaré sobre los alimentos crudos y cocidos.
Bueno, a continuación les explicaré sobre los alimentos crudos y los cocidos. En la cocina debemos de separar los alimentos crudos de los cocinados, ya que si estos se juntan, el alimento que está crudo generará que el alimento cocinado se llene de bacterias, virus, parásitos, provocando enfermedades estomacales o entre otras cosas mencionadas anteriormente. Por esto es importante que los elementos cocinados y crudos se separen debidamente en sus grupos. También incluimos a las frutas o los vegetales que estén juntos en un mismo lugar. En cambio, que los elementos cárnicos, como los pescados, el pollo y la carne, estén en otro lugar. Chicos y chicas, de acuerdo a lo que les expliqué, por esto es muy importante que para las frutas y verduras tengan una tabla de picar verde, y para los elementos cárnicos una tabla propia de color rojo. Los colores son bastante importantes para identificar para qué son. Dicho esto, cada elemento tiene su tabla de picar y no habrá una contaminación cruzada. En nuestra siguiente explicación les voy a comentar sobre los tiempos y la temperatura. La temperatura en nuestros alimentos es bastante importante porque si tú dejas unos alimentos como lo ves ahí encima de la mesa, dejándolos en reposo con el aire o la luz solar, estos elementos se pueden dañar. Es de vital importancia que no hagas esto, ya que se pueden contaminar de distintas bacterias. Entonces, por ello, en la nevera se deben de guardar los elementos o cosas que ya cocinaste, como pueden ser una ensalada, unos vegetales o productos lácteos. Si esto no pasa, es de vital importancia que no consumas estos alimentos porque se pueden contaminar de diferentes maneras. Por eso es de vital importancia que tú organices tu refrigerador de una manera adecuada en la que tengas tus elementos organizados como los cárnicos, los vegetales, salsas y derivados como huevos, más salsas, pescados, carnes en su lugar. Como ves acá, hay frutas y vegetales en un lugar, ya que estas pertenecen al mismo grupo. Es de vital importancia que cuando tú cocines tus alimentos, los cocines a la temperatura adecuada para así eliminar cualquier tipo de bacterias que se encuentren en tu alimento. Dicho esto, es importante que cuando cocinas, ya sean tus cárnicos favoritos, como ya he dicho anteriormente, aves, pescados, carne de cerdo, carne de res, entre otros, es importante que los cocines de manera adecuada para que así, cuando están crudos, elimines cualquier bacteria que se encuentren dentro de ellos.
Dicho esto, cuando tú prepares tus alimentos de la manera adecuada, crearás unos ricos y excelentes platillos bastante nutritivos, como los puedes ver acá mismo. A continuación, les enseñaré sobre la limpieza. Bueno, como todos saben, en nuestra cocina siempre habrán utensilios sucios después de preparar o cocinar algún alimento. Entonces, dicho esto, es bastante importante que limpiemos y desinfectemos nuestra zona de trabajo y nuestros utensilios de cocina adecuadamente con líquidos o agentes corrosivos como jabones, clorox y elementos que ayuden a desinfectar nuestra cocina de una manera adecuada. Entonces, dicho esto, quiero que recuerden que estas esponjitas que ven acá se deben cambiar muy seguido, ya que estas con el paso del tiempo pueden contraer muchas bacterias y esto no es bueno, ya que con ellas limpiamos toda nuestra cocina u utensilios. Dicho todo esto, espero hayan aprendido un poco sobre la correcta manipulación de los alimentos y cómo manejarlos. Así es como debería de lucir su cocina. Les haré un recorderis pequeño sobre lo que expliqué. Primero, es de bastante importancia usar agua potable para alimentar, cultivar o limpiar sus alimentos para que estos no se llenen de bacterias, enfermedades, parásitos o más cosas. También es importante alimentar a los animales de ganadería o que están en rebaños de manera muy importante y bastante sana, ya que estos animales terminan siendo productos cárnicos para el consumo humano. Como segunda, les recuerdo que el transporte de los alimentos debe cumplir ciertos parámetros requeridos dependiendo si son productos cárnicos o no. También deben de ir de manera organizada en cajas para que no lleguen lastimados. También es importante no hacer contaminación cruzada. ¿A qué me refiero? A juntar elementos crudos con elementos cocinados o, como lo ven en esta imagen, con zanahorias, verduras, frutas, vegetales, ya que estos se pueden contaminar. También les recuerdo cambiar constantemente sus esponjas para que no se llenen de bacterias y limpiar toda su cocina adecuadamente con un proceso de desinfección y limpieza. Junto a ello les recuerdo que no deben de dejar elementos o comida cocinada acá en el mesón como lo ven a continuación, sino deben dejarlo en la nevera o refrigerado para que este no se contamine. Eso es todo. Espero hayan aprendido un poco de cómo se manipulan los alimentos desde su etapa número 1
la cual es la agricultura y la ganadería, hasta su etapa final, la cual es el consumo humano.